¿Y tú ya jugaste la nueva estrategia con este Poké que la está rompiendo? Quédate a ver el video. Hey, ¿qué rollo, bandita? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión te traigo el mazo de Charizard con un acompañante muy peculiar que es ese Pichu. En estas últimas semanas ha tomado muchísima relevancia ese Poké. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, es un Poké que no tiene habilidad, ni siquiera tiene un daño tremendamente bestial, pero esto es lo que lo hace muy importante. Pichu tiene un daño base de 30 y no requiere de alguna energía para poder atacar. Lo interesante es lo que sigue, porque gracias al as táctico de cinturón vamos a poder pegar 50 más. Y pokés acompañantes como la línea de esos fantasmas para poder poner contadores, vamos a poder llegar hasta un Pokémon X sin ningún problema. Incluso con la debilidad, debilitar hasta un Poké Evolución. Sí, así como lo oyes, un Pokémon Evolución X. Y bien, ¿qué hace tan especial este mazo? El simple hecho de tener a Charizard y que la partida se alargue, eso es suficiente para poder tomar en cuenta que este mazo es tremendamente bestial. Uno de los mazos meta que ha estado constantemente en esos torneos. Ese Charizard te hace 180 puntos de daño, pero tiene una habilidad que cuando él evoluciona vas a poder poner hasta 3 cartas de energía fuego a tus pokés como lo desees. Y cada que tu rival tome una carta de premio vas a hacer 30 de daño adicional. Por otro lado, el trío de fantasmas van a poner contadores dependiendo en qué evolución esté. Dusknoir te va a permitir poner hasta 13 contadores. Y bien, bandita, pues vamos a las cartas clave de este mazo, que sin más va a ser este Charizard, que es el atacante principal. De ahí tenemos también a este poderosísimo Pichu de Ethan para poder deshacernos de pokés fácilmente. Sobre todo funciona para poder deshacerte de ese molesto Budew, que es, en mi opinión, la función principal, sin dejar de lado lo que puede hacer con el cinturón. De ahí en más tenemos también a la línea de fantasmitas para poder llegar al daño complementario. Como as táctico, ya te lo comenté, tenemos a este cinturón colosal que hace 50 puntos de daño a los Pokémon X. Y tómalo con precaución, porque este Pichu tiene únicamente 30 de salud. Entonces lo hace muy frágil para Pokémon que tengan algún tipo de efecto de contadores. La ventaja que yo le veo a este Pichu es de que no requiere de energías para poder atacar y vas a robar una carta cuando realices el ataque. Es una de las cuestiones más importantes y relevantes de este Poké. De ahí en más tenemos la línea evolutiva de Pidgey para poder llegar hasta este Pidgeot y poder utilizar su habilidad, buscar una carta cada turno. Aquí es importante que consideres el daño que vas a poder hacer. Por eso te decía que un Pokémon evolución con debilidad vas a poder llegar con ese Pichu, porque tiene daño base de 30 más 50 del cinturón son 80, por 2 son 160, más 130 del Dusknoir van a ser 290 y fácilmente vas a poder llevarte a este Pidgeot en caso de que tu rival cuente con uno de ellos. 2 cartas de premio y arruinarle la estrategia al rival. Y bien, bandita, a grandes rasgos el funcionamiento del mazo es el siguiente. Vamos a salir con nuestro Charmander para rápidamente poder evolucionar al Charizard y poder cargarlo para poder atacar. Aquí recuerda que la ventaja de Charizard es conforme avance la partida, siempre y cuando tu rival comience a tomar cartas de premio, porque va a ser 30 de daño más por cada una de las que haya tomado, y esto lo hace un atacante tremendamente bestial. No por nada está en el top de los deck meta del momento. Y cuando veas que tu rival comienza a bajar pokés frágiles para el Pichu, es cuando debes actuar. En ese momento Pichu se va a convertir en un atacante principal, poder deshacerte de esos Poké X y que tu rival pueda atacar a Pichu y solamente llevarse una carta de premio. La importancia de este mazo se centra en el Charizard y en los fantasmitas. Pichu toma un rol como segundo atacante, pero no lo menosprecies porque puede hacer grandes cosas.
Y bien bandita, vamos a la partida de demostración para ver qué tal el funcionamiento de ese Pichu y si realmente conviene llevarlo, porque es un Poké muy frágil, pero te puede dar algunas cositas interesantes. Vamos para allá. Bien bandita, ya estamos aquí en la partida para ver qué tal el funcionamiento de este mazo con el Pichu. Vemos que el rival sale con un Pidgey como activo y yo únicamente con ese Duskull, pero también tengo un Pidgey. El rival sale también con los Charmander, ok, será un Mirror. ¿Tendrá él el Pichu? Lo descubriremos en el resto de la partida. Pero aquí lo único que podría hacer es bajar a mi Pidgey. Y les tengo ya la primera jugada donde voy a utilizar al poderosísimo e infalible Pichu. Voy por los Pocochos. Y aquí pues únicamente voy por mi Pichu y mi Charmander para ya tenerlo listo y cargadito cuando lo requiera. Lo único que hago es retiro a Duskull y con ese Pichu pues ya poder debilitar al Pidgey, ya que el Pidgey es débil al tipo eléctrico, entonces le hago 60 y también pues robo una cartita que me beneficia bastante, porque ese Pidgey voy a poder evolucionarlo en este siguiente turno con Damián. Busco caramelo raro, evoluciono y listo. ¿Qué es lo que hace el rival? Baja a su Charmander. Ok, utiliza habilidad. Y va a buscar el caramelo raro. Ok, no. Buscó capturador. Caramelo raro. Seguramente también tiene el Pidgey porque lleva el cinturón. Entonces ahí hay que tener cuidado porque recuerda que el Pidgeot también puede caer con ese Pichu. La ventaja es de que no trae fantasmitas, entonces estamos un poco tranquilos por esa situación. Activo Pichu y ahora sí hacer la magia. Vamos a utilizar Damián. Buscamos caramelo raro y la máquina de evolución para poder rápidamente estar buscando las cartas que vayamos necesitando. Ya con el Pidgeot evolucionado, la verdad es que este Pidgeot para mí es un Poké rotísimo porque tiene una habilidad extremadamente buena. Disco evolución y de esta manera pues evoluciono a este Duskull y al Charmander. Ya no puede utilizar el capturador porque no tenemos la ventaja en premios, pero sí puede utilizar algún boss, entonces ahí cuidado. Le pone al Fezant y ataca directamente el Charizard a ese Pichu. Estamos bien, está todo excelente porque en este siguiente turno ya vamos a poder evolucionar a nuestro queridísimo Charizard. Hizo la Iono, le quito ahí las cartas y el Pichu es una carta que vamos a tomarla como importante en esta demostración. Entonces muchas veces en las jugadas trato de mostrar la importancia de la carta, ¿no? Por eso es que reciclé el Pichu para que ustedes vean cómo es que funciona. Entonces ya evoluciono directamente a este Charizard. El Dusclops aún no lo voy a necesitar porque no hay necesidad todavía. Y utilizo habilidad de Charizard para cargar. Entonces retiro el Pidgey y ataco y me llevo a ese Fezant. Ok, de esta manera pues nos llevamos 2 cartas de premio. Ojito aquí, es peligroso que ese Charizard esté más tiempo ya en la endgame, porque recuerda que su habilidad, más bien el efecto de su ataque, te va a permitir atacar con 30 más por cada carta que tu rival haya tomado. Entonces aquí el 180 de base más 90 va a hacernos 270, pero si usa el cinturón va a poder llegar hasta los 320. Ok, evoluciona Charmeleon y ataca con 270. Ok, está perfecto porque él no ha bajado fantasmas, entonces el daño que nos hizo
no está mal, pero no llegó, no pudo debilitarnos. Yo aquí tengo la habilidad del Pidgeot para poder buscar lo que vaya necesitando. Entonces únicamente es qué es lo interesante que voy a tener que hacer en esta jugada. Ok, si de una vez utilizo la habilidad del Dusclops para llevarme a ese Charizard, porque van a ser 50 más 240. Creo que no me lo va a poder llevar. Retiro a mi Charizard para poner al poderosísimo Pichu. Joderle un poco también la estrategia que estaba pensando, ¿no? Con ese Pidgeot X para poder buscar lo que vaya necesitando. Debilito. Entonces en el siguiente turno, si él no tiene algún boss order, pues va a tener que debilitarme a ese Pichu. Ya él está haciendo un daño considerable. Ya llevamos 4 cartas de premio. Son 120 a los 180 adicional. Y con el cinturón va a ser 350. Ya sin ningún problema se puede llevar a ese Pidgeot o a un Charizard completo de vida. Ok, debilita. Y pues ya con esto estamos más que bien, ¿no? Poder evolucionar a ese Dusclops. Y con esto pues podemos llevarnos la victoria. Ahí traemos al cinturón colosal que vamos a generar 50 de daño. Pero vamos a evolucionar a este Dusknoir para poder ponerle los 30 de contadores. Y sin ningún problema pues ya. El rival decide retirarse porque sabe que la partida ya la tenía perdida. Y bien bandita, este es el funcionamiento de ese Pichu. No tuvo mucha relevancia porque estuve intentando con algunas otras partidas, pero la verdad es que no lo utilicé mucho. Entonces tómalo a consideración si lo llevas o no. Y tampoco es un poke que ayude bastante. Sí es muy situacional, como ya lo pudiste ver. El rival salió con ese Pidgey y con nuestro Pichu pudimos debilitarlo rápidamente. Así va a pasar con ese Budew. Vas a poder debilitarlo. Tómalo con precaución si te puede ayudar o no. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista de este mazo para que tú puedas probarla. Y déjame en los comentarios qué tal te va. Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente video. Deja tu comentario, dale like y suscríbete. Hasta luego.